Muy buenas noches, tenga todos. Por favor, ¿me podrían confirmar que me pueden escuchar? Confirmable, buenas noches, le escucho. Gracias. Quisiera solicitar, por favor, que si se puede apagar el radio o la televisión, alguna persona que está... Se volvieron otra vez revueltos allá. Ok, muy buenas noches, ¿ahora sí me escuchan? Buenas noches, Luis, sí, le escuchamos. Ok, muy buenas noches. Es un gusto conocerles a cada uno de ustedes. Me quisiera presentar, soy la licenciada Diana Nájera y voy a tener el privilegio de tener con ustedes y platicar el día de hoy sobre lo que es la gestión por competencias. No sé si han tenido la oportunidad de leer el material escrito que subí el día de ayer, si me pudieran confirmar. Ese silencio me hace ver como que no mucho. Pero bueno, miren, no se preocupen, para eso estamos, ¿verdad? Solo les quiero recordar que ya el material de esta clase ya está subido y con muchísimo gusto, pues, si hay alguna duda, tenemos un canal de WhatsApp abierto y con gusto a partir de las 6 de la tarde todos los días me pueden contactar con respecto a preguntas que se genere del material o pues obviamente de cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿sí? Así que solamente quisiera hacerles un pequeño resumen de lo que van a leer en el material. Esta primera parte, este es el primer módulo, es considerado el más importante de todo el proceso, del proceso de gestión por competencias. Y la razón por la cual es uno de los más importantes del proceso es debido a que ahí en el material, en este módulo, nosotros llegamos a conocer y a entender la diferencia entre conocimiento y competencia, ¿sí? No sé si alguno sabe, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién sabe la diferencia entre conocimiento y competencia? No importa la respuesta que me den, aunque esté correcta o incorrecta, lo importante es participar. ¿Quién me quiere decir entonces qué es un conocimiento a su criterio? ¿Alguno que me quisiera proporcionar la diferencia? ¿Se me escucha? Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Le saluda Juan José Quesada. ¿Qué tal, Juan José? Mucho gusto. Gracias por ser el valiente para participar. Cuénteme. Mucho gusto. Pues considero que conocimiento es tener la información para realizar alguna actividad o hacer o saber de algo. La competencia es como la habilidad para hacer ese algo. Es correcto, es exactamente lo que Juan José nos acaba de compartir. Conocimiento es la información que yo tengo con respecto a una tarea, ¿sí? Les pongo un ejemplo, en estos momentos ustedes están adquiriendo conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Pues fácil, a través de la lectura, a través del aprendizaje, a través de un salón de clases, yendo a la universidad, viendo un video en YouTube, ¿sí? Eso lo que hace es que incrementa mi conocimiento. La característica del conocimiento es que es bien fácil de medir. El conocimiento lo mido a través de una evaluación, lo mido a través de un examen. Por eso es que ustedes en la universidad acá tienen evaluaciones, porque nosotros debemos de medir qué tanto conocimiento han adquirido a través de las clases que les impartimos. Puede ser a través de un ejercicio,
Ejemplo, si yo tengo interés de aprender inglés y me meto a un curso de inglés, ¿cómo voy a evaluar que tengo conocimiento o que mi conocimiento se ha incrementado? Obviamente a través de tal vez la realización del examen del TOEFL, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el punto de partida es que las competencias son bien fáciles de medir, ¿sí? Ahora bien, las competencias son más complejas. Las competencias tienen que ver mucho con la personalidad de la persona que está realizando la tarea. Les voy a poner un ejemplo. La diferencia entre un jefe y un líder. Probablemente un jefe sabe qué tareas se necesitan realizar, tiene el conocimiento del puesto, sabe hacer lo necesario, ¿sí? Pero no necesariamente tiene las competencias necesarias, es decir, las habilidades que requiere el puesto. Un líder sí. Las competencias, entonces, como lo hemos visto y como les estoy comentando, como es parte de la personalidad y de la habilidad de realizarlo, la competencia de un líder debe de ser, por ejemplo, trabajo en equipo. Puede ser pensamiento estratégico. Ahora, el pensamiento estratégico muy difícilmente se puede adquirir en un salón de clases. Se puede adquirir conocimiento, se puede adquirir teoría, pero el análisis estratégico ya se trae. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno es niño, uno ya sabe cuando los muchachitos son líderes quién es seguidor y quién es líder. Uno ya sabe que el niño, por ejemplo, es ordenado. Las mamás saben realmente cuando un niño realmente es ordenado. Obviamente esa es una habilidad que muchas veces se hereda, no se aprende. Obviamente el niño no ha ido a la universidad o no ha ido a la escuela para que le enseñen qué es el orden, porque está chiquito, es decir, ya se trae. Ya se sabe cuando el niño es líder. Ahí arma la pandilla y hace un destrozo en su escuela, en su colegio, pero él no tiene ningún conocimiento sobre teoría de liderazgo. Entonces, las competencias en sí podemos deducir entonces que son parte de la personalidad. Y hay que tomarlas en cuenta porque son importantes entonces las competencias en un puesto de trabajo. Las empresas cometen un gran error al no tomar en cuenta las competencias porque se van a dar cuenta que para unas personas es más fácil hacer una cosa que otras. Les voy a poner un ejemplo práctico. En las empresas, el nivel de rotación más grande es del departamento de cobros. Los departamentos operativos generalmente hay mucha rotación. Si hablamos del departamento de cobros, hay mucha rotación porque obviamente no es un trabajo. ¿Cuál es el criterio de selección de una persona del departamento de cobros? Quien sea. Si está dispuesto a trabajar con nosotros, bienvenido. Son criterios muy básicos. Y luego nos damos cuenta que hay personas que nos duran 2 semanas, en cambio hay personas del departamento de cobros que nos duran más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una de las competencias que tiene que tener una persona que maneja o que está trabajando en un puesto de cobros, una de sus competencias es manejo de estrés. Eso no es conocimiento, esa es una habilidad que esta persona posee y es parte de su personalidad. Entonces, obviamente, si yo tengo una persona en ese puesto de trabajo que tiene la habilidad de manejo de estrés, me va a durar más que otras personas. Me va a durar más que esa persona que no tiene esa habilidad, que se estresa mucho, que no le gusta su trabajo y que está todo el día así todo angustiado porque todo el día recibe gritos. Entonces podemos deducir que una persona tiene más competencias de realizar un trabajo que otra. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo no podría trabajar en un departamento de cobros, les soy sincera,
y aquí voy a ser honesta con ustedes, porque soy muy sensible. Mi personalidad, a pesar de trabajar en recursos humanos, una de las tareas que más detesto es despedir a las personas. Recuerdo las primeras veces que yo despedía a alguien, yo me fui llorando a mi casa porque yo decía, Dios mío, ¿qué hice? Yo me sentía la villana de la película. Y obviamente en el Departamento de Recursos Humanos nos duele mucho porque llegamos a conocer a la gente. Los vemos nacer. Los vemos desde el primer día de trabajo hasta obviamente deseamos que verlos crecer en la organización. Así que decirle adiós a una persona duele mucho, ¿sí? Obviamente con el paso del tiempo me llegué a acostumbrar, llegué a desarrollar esa competencia porque las competencias se desarrollan. Y ahora no me cuesta tanto, pero sigo siendo sensible. Yo no puedo estar en un departamento de cobros porque yo la siento personal. Si a mí un cliente me llama gritándome porque el producto no le sirvió, yo lo siento personal, yo siento que me está gritando a mí. Es decir, que yo no tengo la capacidad de separar entre lo que es trabajo y lo que es mi vida personal. Me cuesta mucho, porque yo lo entrelazo. Mi parte personal la llevo mucho, la abierto mucho en lo que yo hago en la empresa. Mientras que hay otras personas que no. Hay unas personas que tienen la capacidad de separar y al momento de recibir un grito de algún cliente, simplemente se hacen así y dicen, al final del cabo no es conmigo el asunto. Al final del cabo el cliente no me está viendo a la cara, no sabe mi nombre, no es conmigo el cuento, ¿sí? Entonces imagínense tener a esas dos personas, una que no tiene la capacidad de desligarse de sus sentimientos a una persona que sí es capaz de desligarse de sus sentimientos, ¿sí? Ahí es en donde nos estamos dando cuenta y vemos que las competencias son importantes al momento de llegar a decidir a qué persona nosotros ponemos en un puesto de trabajo. Porque a veces, por ejemplo, le damos la oportunidad a una persona de subir de nivel, ¿sí? De ocupar un puesto de trabajo un poco más grande, más alto en el organigrama, y al final nos damos cuenta que no nos funcionó. Les voy a dar un ejemplo. En una empresa había una secretaria recepcionista muy buena. Tenía 10 años de trabajar en la organización. Y obviamente la empresa, como le tenía cariño y había una identificación con esta persona, decidió darle la oportunidad de trasladarla al departamento de ventas, ya que como ustedes sabrán, el salario es muchísimo más alto en un departamento de ventas, en donde uno puede construir, obviamente al final uno decide que el salario va a devengar. Obviamente pues se le trasladó al área de ventas. Al momento de trasladarse, definitivamente pues se contrató a quien la iba a sustituir, a la nueva recepcionista, y lastimosamente en 2 meses a esta persona ya se le había despedido. Y fue realmente una lástima, porque no se le podía regresar al puesto que tenía anteriormente porque ya había una persona ocupándolo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con esta persona? Las competencias que requiere una secretaria recepcionista no son las competencias que se requieren en ventas. Las competencias en ventas, estamos hablando de habilidad de palabra, estamos hablando acerca de comunicación efectiva, capacidad de convencimiento, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo sea muy buena en un puesto de trabajo no significa que yo también vaya a tener los mismos resultados en otro puesto. ¿Por qué? Porque cada puesto de trabajo requiere de diferentes cosas. Igualmente, si yo lo hago al revés, si yo traslado a alguien departamento de ventas y lo traslado a ser secretaria recepcionista, es capaz que el día de hoy en la tarde me renuncie y salga llorando porque no sabe archivar, no sabe organizar, se aturde con tantas tareas que pueda llevar una secretaria recepcionista. Entonces, así que, como se dice comúnmente, ¿verdad? Zapatero a su zapato, ¿sí?
Así que esa, no sé si queda alguna duda sobre lo que es la diferencia entre conocimiento y competencia. Alguien entonces, por favor, que me comente qué fue lo que entendió. ¿Cuál es la diferencia entonces entre conocimiento y competencia? ¿Alguna persona que sea la valiente o no se, o se entendió todo o no se entendió nada? ¿Quién quisiera participar? Acordémonos pues que también estas presentaciones y la participación se tomen en cuenta para punteo de clase. Así que su participación es bien importante. ¿Sí? ¿Quién quiere comentar? Bueno, lo voy a tomar como que todavía nos estamos conociendo, ya estamos arrancando todavía el curso. Espero que la próxima semana tengamos más participación debido a que ya estamos obviamente iniciados en el curso y ya habiendo leído el material de esta semana, ya van a surgir un poquito más de dudas, ¿sí? Entonces, como les comentaba, los conocimientos son fáciles de medir y fáciles de desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la capacitación. Les pongo ejemplos. El conocimiento de informática. ¿Cómo lo adquiero? ¿Cómo lo desarrollo? Pues en un curso de computación. Un curso de contabilidad. El conocimiento de contabilidad, voy a un curso de leyes. ¿Sí? Idiomas. Si yo quiero aprender mandarín, simplemente me capacito y aprendo, agarro un libro, veo videos y adquiero el conocimiento que necesito, ¿sí? Mientras que las competencias es una parte profunda de mi personalidad, ¿sí? Son aquellas características de cada persona que lo hacen eficaz y lo diferencian de las demás personas. Por ejemplo, una competencia es la iniciativa. La iniciativa no se aprende. La iniciativa no me la enseñan en la universidad. La iniciativa se trae. La iniciativa se desarrolla. Y si se dan cuenta, hay personas con más iniciativas que otras. El liderazgo, pues ya vimos que es un ejemplo de ello. El trabajo en equipo. Hay personas que es bien fácil que trabajen en equipo y trabajen con nosotros. Mientras que hay personas que no les gusta. Hay perfiles como, por ejemplo, un auditor, un ingeniero, que son perfiles un poco más introvertidos. Ellos obviamente no tienen esa personalidad, no tienen esa habilidad Pero ahorita entonces solo para que ella esté en el entrada. Porque si el Edwin dijo que sí, que mañana sí o sí, nosotros le quitábamos a las 6. Gracias. Y que ya no vaya la gente ni que tome nada. Gracias. Sí les voy a requerir, por favor, que uno, apaguen sus micrófonos y segundo, pongamos mucha atención a la presentación. En el fondo estoy escuchando a una persona hablando de trabajo con una persona. ¿Sí? Entonces, ok. Listo. Perdón la interrupción. Ok, entonces como estábamos platicando, como vemos, otro ejemplo es la atención al cliente, ¿sí? Hay personas que son más
es más dispuestas a atender de una manera increíble, y lo podemos ver incluso con el personal de seguridad. Es increíble. Hay personas, hay guardias de seguridad que dice, por favor pase adelante, parquee bien, aquí se lo cuido, no se preocupe, muy buenas noches, se aprenden mi nombre. Y estoy hablando de personas que trabajan aquí en nuestra universidad en el área de parqueo, que realmente se nota que sin pedírselos tienen una atención al cliente muy bonito, ¿verdad? Y se identifica cuando una persona lo trae y cuando una persona no, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, algo que también vamos a tener que tomar en cuenta es lo siguiente: las competencias se dividen en dos, y eso ustedes ya lo tienen. Permítame, a ver, aquí tenemos un mensajito de Cosby Cordón. Dice: el conocimiento es la información que como seres humanos adquirimos con el paso del tiempo y en base a nuestra experiencia. Y la competencia es la habilidad que tiene una persona para realizar algo en específico. Perfecto. 5 puntos más. Muchísimas gracias. Efectivamente, esa es la diferencia, ¿verdad? Okay. Entonces, si gustan, como lo hizo Cosby Cordón, si no pueden escuchar o tienen algún problema con el micrófono, pueden participar en el chat, hacer sus preguntas, intervenciones y todo. Yo con mucho gusto se los leo al grupo. Entonces, como se los comentaba, las competencias se dividen en dos. Primeramente tenemos las competencias cardinales, así se le conoce. ¿Qué son las competencias cardinales? Son aquellas competencias que todas las personas de la organización tienen que poseer. Les voy a dar un ejemplo. Una de las competencias cardinales de McDonald's es el servicio al cliente. Una de las formas, de los requisitos para poder trabajar en McDonald's es eso, es el servicio al cliente. Si no tiene una persona, no posee esa competencia, simplemente no se contrata. ¿Por qué? Porque para ellos el servicio al cliente es la parte medular de lo que es lo que los diferencia de la competencia. Ustedes se han dado cuenta cuando uno va a Pollo Campero a McDonald's, el servicio es bien distinto. Y eso que estamos hablando de comida rápida, ¿sí? Entonces, las competencias cardinales son todas aquellas que creo como organización que todos los miembros de mi equipo posean. Por ejemplo, las empresas, no les voy a preguntar obviamente si ustedes conocen las competencias cardinales de sus empresas. Tal vez algunos de ustedes ni siquiera saben que tienen. Y además hay algunas empresas que no saben que tienen, pero las competencias cardinales también se conocen como valores organizacionales. Si ustedes logran identificar cuáles son los valores organizacionales de su empresa, se van a dar cuenta que manejan entre un rango de 5 a 7 valores como máximo. No se recomienda manejar más de 7 valores organizacionales porque ¿cómo lo vamos a cumplir? Es bien difícil medirlo, ¿sí? Entonces, cada valor organizacional corresponde a una competencia cardinal. Por ejemplo, el valor organizacional de la integridad. Eso obviamente yo requiero que todos los miembros de mi organización posean. El valor organizacional de la responsabilidad. Eso quiere decir que todos los colaboradores de mi empresa tienen que ser responsables. Entonces a eso es que se le conoce como las competencias cardinales. Cuando hablamos acerca de las competencias específicas, es diferente. Las competencias específicas ya estamos hablando de las competencias específicas del puesto de trabajo. Ejemplos. Si hablamos de la competencia de liderazgo, yo no requiero que todos los miembros de la organización tengan liderazgo. Solo requiero liderazgo en aquellas personas o en aquellos puestos que tienen gente bajo su cargo. Liderazgo yo no se lo puedo exigir a un auditor, por ejemplo. No lo necesita. Siempre y cuando no sea jefe de auditores, eso es distinto, pero un contador normal no necesito entonces que tenga
la competencia de liderazgo. Ahora, obviamente a un gerente general, a un gerente de recursos humanos, a un gerente de producción, ahí sí en esos puestos de trabajo yo requiero definitivamente que posean esa competencia. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia esa es la división entre competencias. Los dos grandes grupos y la división. Tenemos competencias cardinal y tenemos competencias específicas. Continuando con el tema, entonces, algo que nosotros necesitamos también entender con las competencias es, vamos a medir las competencias por grados, ¿sí? Algunos autores miden las competencias con grado A, B, C o D. Otras personas lo miden con grado 1, 2, 3, 4, 5. Otros autores lo miden con nombres específicamente, ¿verdad? Alto, bueno, regular, insatisfactorio, etc. ¿De qué se tratan los grados de las competencias? Los grados de las competencias es qué tanto es que esa persona, qué tanto que esa competencia se requiere en el puesto de trabajo. Les pongo un ejemplo. La competencia de liderazgo de un gerente general no es la misma que la competencia de liderazgo que va a tener, por ejemplo, el jefe de supervisores de área. Ambos requieren la competencia de liderazgo. Sin embargo, no en el mismo grado. Obviamente, el gerente general va a requerir un grado A, o un grado 5, que es el máximo, o un grado alto. Ahí depende de cómo es que ustedes lo diseñaron, ¿verdad? Y el supervisor, podríamos decir que va a requerir un grado 2, un grado bueno, un grado B, ¿sí? Entonces, cada una de las competencias necesitamos asignarles un grado. Ahí es en donde nos ayuda mucho en recursos humanos, porque no sé si les ha pasado, que a veces nos piden, necesito una persona para esta área y por favor que tenga liderazgo. Ok, que tenga liderazgo, pero ¿cuán importante es el liderazgo en ese puesto? ¿Cuál es el grado que ese puesto me requiere que tenga liderazgo? ¿Sí? Entonces, como les comento, ahí es en donde obviamente nosotros le vamos a asignar qué nivel de habilidad requiere ese puesto de trabajo. Por ejemplo, también la competencia de capacidad analítica. Esa competencia de capacidad analítica, obviamente grado A, grado alto, la necesita obviamente el gerente de estrategia, que obviamente necesita mucho análisis, necesita ser muy analítico. Pero también necesito que un contador sea analítico. Pero no porque el contador no sea no tenga esa capacidad de análisis hasta arriba, no significa que la organización se me vaya a caer. ¿Por qué? Porque su nivel de competencia que yo requiero, obviamente, es un poquito más baja. Así que para el gerente de estrategia le voy a asignar el grado A, mientras que para la persona, este contador que les estoy comentando, probablemente necesito un nivel C. No lo requiero, no necesito mucho de esta persona, ¿sí? Entonces, es bien importante entonces que nosotros identifiquemos cuáles son los grados de nuestras competencias. Les voy a comentar por qué. Porque los grados los vamos a usar mucho la próxima semana, y vamos a ver lo que son las descripciones de puesto por competencias. Cuando realizamos una descripción de puesto por competencias, es importante al momento de la elaboración y la identificación de competencias de ese puesto. No solo necesito yo colocar qué competencias tiene ese puesto, ¿sí? Secretaria de gerencia necesita atención al cliente, necesita habilidad numérica, necesita organización, necesita atención al cliente. Ok, no solamente es proporcionar eso, es también darle grados.
qué tan necesaria es esa competencia en ese puesto. Grado alto, grado A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, excelente, regular, mediano, insatisfactorio. Como les comento, los grados ustedes van a decidir cómo lo van a asignar, ¿sí? Así que quisiera preguntarles, bueno, espero que me puedan contestar, si no, con mucho gusto ahí en el chat. ¿Hay alguna entonces pregunta acerca de lo que son las competencias? Y si alguien me pudiera confirmar entonces qué se entiende o cuál es la diferencia entre una competencia cardinal y cuál es una competencia específica. Voy a esperar solamente un minutito si alguien quiere participar, si no, entonces pasamos al otro tema. Mientras alguien se anima o escribe su pregunta, les quiero recordar de que hay un foro abierto ya en el portal. Acuérdense que es un foro de discusión muy importante, ya que esa participación se mide y es un espacio muy bonito de discusión en donde ustedes pueden compartir sus experiencias, sus vivencias en el puesto de trabajo. Obviamente yo también participo en el foro. Todas las preguntas que ustedes tengan acerca del material que estamos viendo, obviamente pues se toman en cuenta en el foro, ¿verdad? Sí por favor, les recomiendo que a partir de mañana empiecen a utilizarlo, ¿verdad? Verónica nos comenta, nos dice, buenas noches, una competencia cardinal son los valores de la organización y las competencias específicas se refieren al puesto de trabajo. Perfecto, una estrellita, Verónica. Exactamente esa es la diferencia entre una cardinal y una específica. Cuando veamos lo que son los descriptores de puestos, nos vamos a dar cuenta que ahí vamos a utilizar específicamente las competencias específicas del puesto, ¿sí? Cuando nosotros enseñamos en inducción cuáles son los comportamientos que estamos esperando de nuestros colaboradores, lo que les estamos mostrando son las competencias cardinales. Es decir, miren, estos son mis valores organizacionales y de esto es que los vamos a medir. Algo que es bien interesante que se me olvidó comentarles, por si alguien quiere seguir participando, pues es bienvenida. Gracias, Verónica, por la participación. Bueno, perdone, ya están animando, qué alegre. Permítanme un segundo. Ya estamos con Verónica. Muy bien, Michelle dice, entiendo que una competencia cardinal es, como usted dice, son los valores o habilidad que deben de tener todos para poder trabajar en la empresa, y las específicas son las que se deben de tener en cada puesto. No necesariamente las tienen que tener todos. Así es, así es. Y Mildred también comenta, buenas noches, ¿qué tal, Mildred? Buenas noches. Las competencias cardinales son aquellas que son tan relevantes que una empresa u organización desea que todo su personal las posee y desarrolle. Y las específicas son las que se necesitan para cada puesto. Fabuloso. Gracias a Dios, pues me doy cuenta que al menos ese concepto queda claro. Algo que les quería comentar, que se me olvidó mencionarles, es, en mi experiencia, ustedes se van a dar cuenta que muchos autores dicen muchas cosas, pero en mi experiencia, cuando yo tengo a una persona enfrente y le estoy haciendo una entrevista de trabajo, si yo me doy cuenta que esa persona no posee, estoy hablando de las competencias cardinales, si yo me doy cuenta que esa persona no tiene las competencias cardinales que yo necesito, es decir, a nivel A, a nivel 100%, yo no contrato a esa persona. Le doy las gracias. No importa que tenga lo máximo de competencias específicas. Si me falla en las cardinales, en los valores organizacionales, no lo quiero dentro de mi organización. Porque obviamente a mí no me conviene que tener dentro de la empresa unas personas como, por ejemplo, que sean honestas con nivel A y otras que tengan un nivel B de honestidad. Eso no se puede en una organización, ¿sí? Vamos a ver.
Sheila, vamos a ver. Aquí está. Perdónenme que ya Mildred ya respondió, dice Erika, buenas noches. Una pregunta, si en la selección de personal notamos que no tiene la competencia cardinal, ¿es un motivo? Perdón, te perdí, Sheila. Aquí está, ¿sí? Vamos a ver, perdón. ¿Es motivo para no continuar con el proceso de selección? Sí. Es Erika, perdón, Erika fue la que hizo la pregunta. Sí, efectivamente no. No había leído, pero gracias a Dios estamos en la misma sintonía. No, porque imagínense integridad. No quiero una persona dentro de la organización con integridad a nivel D, o nivel regular, o insatisfactorio. No se puede. Ejemplo, en McDonald's, todos tienen que tener nivel A, nivel excelente de servicio al cliente. ¿Qué es lo que sucede si yo dejo ingresar a una persona con una competencia cardinal a medias? Se van a dar cuenta que la misma cultura y el mismo clima los va a expulsar. Por eso son esos 2 meses aunque no lo crean, por eso es que son esos 2 meses de evaluación o de ambientación que se le dan a las personas para ver si se adecúan a nuestra cultura. Porque imagínense que una de nuestras competencias cardinales sea excelencia en el servicio al cliente. Si esta persona no ofrece ese servicio excelente, él mismo se va a terminar retirando. No le va a gustar el ambiente de trabajo porque no está acostumbrado, ¿sí? Entonces, para responder a Erika, sí, no se continúa el proceso de selección. Ahora sí, Sheila, dice aquí lo siguiente. Buenas noches. ¿Podríamos llamar las competencias cardinales aquellas que son tan relevantes que una empresa o organización desea que todo personal las posee y desarrolle? Definitivamente. Todos tienen que poseerlo. Desde la persona que me sirve tan amablemente el café, hasta la persona, hasta los accionistas. Créame que algo que yo me he dado cuenta es, yo para conocer una empresa solo necesito media hora con los dueños. Conociendo a los dueños, yo ya sé cómo es la empresa. Porque generalmente el comportamiento de los dueños, el valor de los dueños, va para abajo y se va compartiendo y se transmite inconsciente o conscientemente a todo nivel de la organización. Me tocó hacer una asesoría en una empresa en donde había mucho problema de comunicación. Los departamentos no se comunicaban, al contrario, se escondían la información. Obviamente en la asesoría yo necesitaba identificar qué era lo que estaba sucediendo, porque los departamentos no se estaban comunicando entre ellos. Al momento de yo conocer a los dueños de la empresa, porque yo conocí al gerente general, ¿sí? No, pero a los meros dueños, resulta que estaban divorciados. Era una señora y un señor, ¿verdad? Eran dueños de la empresa y bueno, iniciaron la empresa juntos, pero en el proceso pasaron cosas que decidieron divorciarse. Obviamente la fidelidad de la empresa se partió en dos, unos se fueron con él, otros se fueron con ella, y ahí nos damos cuenta que hay una partición de los canales de comunicación de ellos. Entonces es bien fácil identificar cuáles son las competencias que la empresa tiene, porque quien las define son los dueños, obviamente pues las personas de alto rango de nuestra organización, ¿verdad? Vamos a ver. Erika dice, Irma Barrios Fuentes dice, buenas noches, una competencia cardinal se refiere a las competencias que distinguen de manera inmediata, y las específicas son las competencias que se solicitan en un puesto de trabajo. Gracias, Irma, por la participación, sí es cierto. Ahora, algo que sí vamos a platicar es que las competencias muchas veces no se identifican de una manera inmediata. Por eso es que es bien difícil medirlas. ¿Cómo sé yo que realmente una persona que tengo enfrente mía, que la estoy entrevistando, es realmente lo que me dice que esta persona es? Porque miren, cuando estoy haciendo una entrevista de trabajo, obviamente es un proceso de compra-venta.
¿Cómo así? La persona se está vendiendo, la persona está mostrando su producto. ¿Cuál es su producto? Ella misma. Mi experiencia, mi conocimiento, mis capacidades. Entonces, cuando yo trato de vender un producto, yo voy a hablar de las cosas bonitas y es más, las voy a exagerar. Por eso es que muchos vendedores nos engañan, porque nos dicen las cosas hermosas, pero no cómo es que puede fallar el producto, ¿sí? Y obviamente compra porque yo, como empresa, estoy viendo si compro o no compro el producto. Entonces, si yo le pregunto a una persona, ¿usted es líder? Obviamente la respuesta es muy obvia. Me va a decir, claro que sí, definitivamente yo soy líder. Por eso es que la semana próxima vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a ver lo que son la selección de recursos humanos en base a competencias. Necesitamos elaborar un cuestionario, porque las preguntas que hacemos en la selección de personal, cuando queremos buscar competencias, no son muy obvias. Por ejemplo, si vengo yo y le pregunto a una persona, ¿usted juega deportes? ¿Realiza algún deporte? La persona, el entrevistado, no sabe por qué se lo está preguntando. Es decir, que se relaja y me va a contestar con honestidad y me dice, no, yo realmente no me gusta. Con esa respuesta a mí me está diciendo, no es una persona muy activa, no es una persona que tenga mucha iniciativa, no es una persona que probablemente sea muy social o que trabaje en equipo. Obviamente no lo puedo juzgar solo por una pregunta, pero al menos esa pregunta es lo que me está diciendo. Sin embargo, si esta persona viene y me dice, fíjese que sí, realmente a mí me encanta jugar fútbol. Ok, perfecto. Entonces cuénteme, ¿de qué juega? No, mire, yo soy el portero. Ok, bueno, al menos sé que es una persona deportista y que juega. Pero si esta persona me dice, fíjese que yo soy el líder. Yo soy el que lo organizo, yo soy el que llamo, yo soy el que formé el equipo, yo soy el que organizo los campeonatos. A mí me encanta, ¿sabe qué? Ser referee, porque a mí me gusta andar viendo, pitando de que hiciste esto mal, o también me encanta ser delantero, me gusta mucho trabajar en equipo. Es decir, esa actividad que esta persona está haciendo me está diciendo mucho. Me está diciendo que esta persona es social y que es líder. Así que las competencias, ¿cómo vamos a lograr identificar competencias? Lo vamos a ver más en desarrollo la próxima semana, pero si ustedes quieren predecir comportamientos futuros, simplemente analicen su pasado. Porque como seres humanos, aquí estamos hablando de principios de psicología, como seres humanos tendemos a repetir los errores del pasado si es de que no los arreglamos. Por eso en una entrevista de trabajo es válido preguntarle a una persona, cuénteme cuál ha sido el cliente más difícil con el cual usted se ha enfrentado y coménteme cómo fue que usted solucionó ese problema. Y ahí empiezan ellos a decir, ¿sí? Entonces, las competencias las puedo identificar desde la vida personal de la persona. Ejemplo, yo no puedo esperar que una persona sea ordenada en el trabajo si no es ordenada en su casa. Porque las competencias, repito, es parte de su personalidad. ¿Cómo puedo yo identificar si una persona es ordenada y organizada? Yo se los pregunto a ustedes. Si yo en este momento les preguntara, descríbame cómo tienen el baúl de su carro, ¿qué me responderían? Algunas personas ni siquiera me dirían nada y estarían, mejor que ni se meta mi baúl. Ok, obviamente si yo veo mi baúl, si yo no tengo ordenado mi baúl, si yo no soy ordenada en mi casa, no me sale con mis cosas personales, no lo voy a hacer en el trabajo. ¿Por qué? Porque es una competencia que me cuesta. No es malo ser desordenado, no se preocupen. ¿Por qué? Porque el ser, tampoco es dar permiso, ¿verdad? Pero ser desordenado está muy ligado a la creatividad. Porque una persona con pensamiento creativo tiene tantos pensamientos, es 1000 por hora, y tiene mucha comunicación dentro de su mente, que obviamente tener compartimentos en su mente le es muy difícil. Así que no hay ningún problema.
pero yo he tenido la sorpresa de muchas personas que me dicen, está limpio, no tengo absolutamente nada, tengo mi triángulo, tengo mi extinguidor, cada mes yo llevo a la llanta de repuesto a verificar que realmente tenga el nivel de presión que tenga que tener, tengo mi llave de chuch, y me empieza a describir todo lo que tiene. Yo digo, esta persona es excelente planificante, esta persona va a ser excelente en la organización de tareas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo está haciendo en su vida personal, porque como es su personalidad, obviamente yo puedo deducir que va a ser así en su puesto de trabajo, ¿sí? Así que esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima semana, en donde vamos a platicar y les voy a enseñar, y ya va a estar ahí el tema subido, cómo es que elaboramos esas preguntas por competencia. ¿Por qué salió el tema? Porque Irma comentaba de que se pueden distinguir de manera inmediata. A veces sí y a veces no. Y repito, es bien difícil identificarlas en una entrevista de trabajo porque la mayoría mienten. Nosotros hemos mentido, tal vez no mentido, pero hemos exagerado un poquito bastante cuáles son nuestras competencias y nuestras virtudes en un puesto, en una entrevista con tal que nos contrate. Margot dice, buenas noches, mucho gusto. ¿Qué relación tienen las competencias blandas y duras contra las cardinales específicas? Bueno, Margot, me comprometo a responder esa pregunta la próxima semana porque tiene mucho que ver con el tema de la próxima semana. Perdón, porque es un tema así bastante largo y solamente tenemos 5 minutos más para poder compartir. Pero anotado, Margot, yo con mucho gusto lo voy a contestar la próxima semana. Voy a responder a las preguntas que son más rápidas de contestar. Dice, ¿qué tips nos puede dar para identificar esas cardinales en la entrevista de selección? Normalmente en esta etapa no hemos hecho psicométricas, por lo que a mí me parece difícil calificar grado A o B una competencia. Gracias. Gracias por la pregunta. Y rápidamente contesto. Repito, este tema es de selección y vamos a tener toda una hora para verlo de selección. Hay pruebas que miden los niveles de competencia, así como medimos inteligencia, medimos todos las baterías de medición que tenemos, también hay test de medición de competencias. ¿Cómo es que se miden? Bueno, definitivamente hay algunos ejercicios, hay algunas actividades que podemos medir, ¿sí? Repito, no me puedo extender porque eso lo vamos a ver la próxima semana, pero va a depender del puesto de trabajo. Cuando hablamos de puestos gerenciales muy altos, muchas veces las competencias las medimos a través de un assessment center. Para los que no saben qué es un assessment center, es prácticamente se lleva todo un día, o es más, a veces es más, en donde se le hacen ciertas actividades a las personas, a los candidatos, en donde ellos tienen la capacidad de demostrarnos sus competencias, ¿sí? Eso es en ese caso. Y también la próxima semana vamos entonces vamos a aprender y les voy a enseñar cómo es que se elaboran preguntas específicas por competencias en donde yo puedo identificar, ¿qué les digo? Las competencias cardinales. Les voy a poner un ejemplo rápido. Digamos que mi competencia cardinal es la iniciativa. Y perdón que me esté extendiendo un poco, pero bueno. La competencia es la iniciativa, es la proactividad, mejor dicho. Todos tienen que ser proactivos. Fácil, la manera que yo lo hago es tengo un lapicero y de repente boto el lapicero. Ups, un accidente, se me cae el lapicero. Increíblemente hay personas que se paralizan, no dicen nada, no se mueven, se quedan asustados. En cambio hay otras personas que sin preguntar inmediatamente se van debajo del escritorio, agarran el lapicero y me dicen, disculpe, botó esto. Entonces, no se necesita un gran test para poder nosotros analizar qué competencias tiene otra. Obviamente también si es una competencia de habilidad comunicativa. Me recuerdo en una entrevista que yo le hice a una persona, yo le dije, ¿me podría comentar un poco de usted en su vida personal? Y su respuesta es, ok, ¿qué quiere saber? Obviamente, que le vaya bien, yo no la necesito porque yo necesitaba una persona
con comunicación efectiva, ¿verdad? Pero vamos a seguir porque tenemos 2 minutos todavía disponibles. Dice, entendí que las competencias cardinales son los valores organizacionales que sus empleados deben de practicar y las específicas son las que vamos a desarrollar en nuestros procesos de trabajo. Correcto. Es así como lo comentaron. También Cintia nos comenta, ¿la presentación en pantalla la compartirá? Bueno, si gustan, con mucho gusto se las puedo compartir, definitivamente, aunque les cuento que toda esta presentación está desarrollada en el documento escrito que ustedes tienen. Pero si ustedes buscan una representación visual del contenido, con mucho gusto se los puedo compartir, ¿sí? Entonces, quedo pendiente de ver la próxima semana y ahondar la pregunta que me hicieron acerca de las competencias duras y las competencias blandas, qué relación tienen con las cardinales y las específicas, y ahondar más en cómo es que nosotros identificamos una competencia cardinal o específica en solamente 30 minutos, 45 minutos que tenemos en una entrevista de trabajo. Ese es el reto. Por eso ya empezamos a ver cuál es la diferencia entre un proceso normal de recursos humanos y un proceso basado en competencias. El objetivo es el mismo, adquirir a la persona y desarrollar a la persona adecuada para mi organización, pero las herramientas para adquirirla e identificar son completamente distintas porque nuestra base son competencias, ¿sí? Entonces, realmente me encantó haber compartido con ustedes. Aquí tengo una última participación de Ernesto. Agradecería que se compartiera la videoconferencia, ya que en la mayor parte de ella no tuve acceso al audio. Muy bien, Ernesto, vamos a verificar cómo lo hacemos, pues definitivamente es garantizado que se va a compartir. Esta videoconferencia se está grabando. Por eso es que les comento, es importante que ustedes participen, porque sí queda grabada su participación. Y me parece que nos ha funcionado fantásticamente el que nos podamos comunicar a través del chat, no necesariamente audiblemente, ¿verdad? Así que sí, es un placer haberlos conocido a todos. Si quedó alguna duda con respecto al tema, con mucho gusto, Juan José, lo vamos a compartir. Si quedó alguna duda del tema, por eso es que se abrió el foro. En el foro es en donde nosotros vamos a discutir, vamos a platicar, vamos a conversar acerca de las preguntas que corresponden al foro, ¿sí? Así que ha sido un placer conocerlos a cada uno, lastimosamente no de frente, pero ya saben, cualquier cosa estoy a las órdenes. El WhatsApp está abierto a partir de las 6 de la tarde todos los días, y es más, está abierto para lo que ustedes deseen, ¿verdad? Les agradezco bastante y les deseo muy feliz noche. Que descansen.